Ahí está, ¿no? Entonces, si la partícula se mueve, entonces aquí decimos que existe movimiento, entonces desarrollará una energía cinética. Energía cinética. Ya está. Si no existe movimiento, entonces se llama energía potencial. Entonces vamos a tocar un temita de integrales, pero integrales, prácticamente las integrales que nos llevan a lo que es el tema de trabajo, ¿ya? Bien, entonces decíamos, si tenemos una partícula y esta realiza movimiento, se llama energía cinética. Si no existe movimiento, se llama energía potencial. En general, yo voy a tener lo siguiente. Para calcular trabajo es igual a la integral de la fuerza producto escalar por el diferencial de R. Esa es la fórmula para calcular la energía cinética y la energía potencial con esta ecuación de acá, ¿ya? Ahora miren, ¿por qué es importante entonces la integral? En matemática, normalmente, si tenemos una función, este es y, f de x, y este es x, entonces si nosotros tratamos de encontrar toda esta área sombreada, en matemática representa el área, ¿cierto? El área representa la integral, ¿no? desde A hasta B, desde A hasta B, ¿no? F de x por diferencial de x representa el área bajo la curva. Pero acá en física tenemos F por diferencial de R. Entonces, desde un punto inicial hasta un punto final. O podemos decir del estado 1 al estado 2. Ya está, ¿ya? Entonces, para no hacer la larga, y la integral es sumamente importante. Ya eso se... Entonces, miren, vamos a escribir a la integral como f de x, f de y, f de z, producto escalar por el diferencial de R. Sería diferencial de x, diferencial de y aquí sería diferencial de z. Entonces procedemos a la multiplicación. Ahí está la multiplicación escalar. Entonces nos va a quedar lo siguiente: la integral f de x diferencial de x, ¿no? Entonces nos quedará un trabajo en el eje x. Será la integral del estado 1 al estado 2 de f de x por diferencial de x. Entonces esto será el trabajo en y es igual del estado 1 al estado 2 de fy diferencial de y finalmente el trabajo en z es igual del estado 1 al estado 2 de f de z diferencial de z. Bien, entonces si pasa dos cosas, podría pasar dos cosas, ¿ya? F de x se puede comportar, y lo mismo en f de y y en f de z, ¿ya? Se podría comportar como una constante, constante, o se puede comportar como una variable. Ya está. Ahora díganme ustedes, quiero que participen. Normalmente en un trabajo, en una obra, ya sea el instrumento o el material humano, el recurso humano, ¿qué tipo de fuerza utiliza? ¿Constante o variable? ¿Qué dicen? Ya sea, como vuelvo a repetir, ya sea objetos en la obra u
personal humano, ¿qué tipo de fuerza emplea en esa obra? ¿Constante o variable? A ver qué opinan. Hola, hola, ¿qué opinan? En realidad, las dos cosas, ¿ya? Entonces, por eso es que en algunos libros se encuentran trabajo con fuerza constante. Ya está. Y más adelante dice trabajo con fuerza variable. ¿Ya? Entonces, dependiendo qué tipo de fuerza es, puede salir de la integral. ¿Ya? Vamos a suponer que f de x es constante. Es una constante. ¿Ya? Entonces van a tener ustedes f de x, ¿cierto? Integral, pero decimos que f de x es constante. Sale de la integral y me queda del estado 1 al estado 2 diferencial de x. Por lo tanto, el trabajo en el eje x es igual, integran acá, f de x, acá te quedaría x en el estado 2 menos en el estado 1. Normalmente le llaman posición final menos posición inicial. Y en el colegio y en la pre le llaman distancia. ¿Ya? Y esa distancia, como está en el eje x, algunos le llaman simplemente variación de x. O simplemente x, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces queda que trabajo en el eje x es la fuerza en el eje x por distancia. Y ahí lo tienen. El trabajo es fuerza por distancia, siempre y cuando la fuerza sea constante. Las unidades que se utilizan aquí es Newton, la fuerza por metro, y esto me da Joule. ¿Ya? El resto de los casos es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya sea que la fuerza sea constante o ya sea que la fuerza sea variable, entonces prácticamente la integral juega un rol importantísimo. Ahí está, un integral juega el operador. Yo le llamo siempre operador. Es el operador integral. Ya lo tienen. ¿Ya? Entonces, en Python necesitamos entrenarnos en primer lugar con el operador, ¿cierto? Podría ser que integre una fuerza constante o podría ser que integre, entonces podríamos colocar que integre una fuerza constante o una fuerza variable, ¿ya? A estos términos quería llegar yo. Ya está, ahora sí, miren, nos vamos a Python. Aquí tienen ustedes, estoy por ejemplo montando en Spider, estoy montando el ejemplo de la integral. En Spider también es un poco más, más tranquilo, no sé, cansa menos la vista, no sé, yo lo veo así, ¿ya? Dependen cómo ustedes programen. El más descansado lo veo yo por acá, ¿ya? En cambio en el Jupyter Notebook es un poco más más pedagógicamente hablando, es mejor, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Ahí está, ¿ya? No sé si se verá, a ver, las salidas se hizo más, ya. Ahí está, la línea límite. Listo, mírenme. Entonces estoy cargando lo mismo que hemos estado cargando from SAMPy Vector 3D. Aquí le decimos el sistema de coordenadas es 3D. Lo mismo de siempre, ¿ya? Estoy importando el seno, las funciones trigonométricas, la derivada, la función exponencial, la integral. Entonces aquí, en primer lugar, aquí, ahí está, no sé si lo tienen a la vista, tenemos la función a, se llama de la aceleración, ¿cierto? De aceleración al vector posición. Entonces tenemos a, pero ojo acá, el t minúscula y el t mayúscula en la parte de arriba donde dice punto ABC
allí es donde se debe declarar todas las variables. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con t, ahí está, con w, ahí está. Entonces he colocado w, t mayúscula, t minúscula, x y y z. Por si acaso lo logre trabajar, ¿no? En el caso de física, matemática, a veces algunas variables coinciden, otras no. ¿Ya? Entonces tenemos la aceleración he puesto yo como vector, vuelvo a repetir, este es vector, ¿ya? T coseno de t por t, ya está, asterisco n punto i más t seno de wt más asterisco punto j t. Entonces, ¿cómo integramos? ¿No? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, si integro para atrás, ¿no? Como ejemplo nada más, no estamos diciendo que, por ejemplo, yo quiero integrar la primera integral, ¿no? Mi primera integral, así. Entonces yo quiero integrar, entonces debo utilizar intégrate, ahí está, y les va a salir una lista acá, ¿no? Una lista, ¿no? Entonces le ponemos, yo quisiera integrar, abro y cierro, y no sé si sería bueno, a ver, vamos a ver, ahí está, ahí le dice, este es la forma de ayuda, dice, calcula la integral definida o indefinida de una o más variables usando el algoritmo de Ricci-Norman. Ya está, ¿ya? Prácticamente les está diciendo que está utilizando ese método. Bien, entonces ya tienes allí. Entonces, ¿qué podemos colocar, no? Podemos colocar la integral, por ejemplo, de a, ahí está, ¿no? Respecto de t, ahí está, a respecto de t, pero según la evaluación del número del estado 1 al estado 2 podría ser, por ejemplo, la integral de 1 a 2, ¿no? Entonces esta integral será respecto de t. P, primera integral, entonces lo declaramos acá, primera integral es igual, entonces podemos colocar aquí P y nt, ya está, ¿no? Entonces aquí ejecutamos y aquí está, miren la salida, estamos aquí en el terminal, miren aquí está, ¿ven? Una integral, el símbolo de la íntegra, intégrate. Entonces podemos poner aquí, a ver, voy a integrar con respecto a t, debería funcionar. Ya está, mírenme, mientras que en el Maple de cualquier función, ¿ah? De cualquier función, por ejemplo decimos de acuerdo al tipo de integral que utilicemos, puede ser definida o indefinida, ¿ya? Por ejemplo, una integral indefinida podría ser, por ejemplo, la integral de t por coseno de t, esta diferencial de t, y prácticamente nos está integrando, nos está entregando la integral, ¿ya? O si no, podría yo utilizar esta integral que está acá, esta que está aquí, la integral de 0.0 a 1.0 de t por coseno de t diferencial de t. Ahí me estaría entregando el valor.
si yo no coloco el 0.0, entonces prácticamente me va a entregar sin evaluar, ¿no? Ahí está, ahí lo tienen, miren, ve. Por eso es que es importante para evitar colocar aquí, me voy al lado derecho, o evitar el evalve, en otras palabras, ¿ya? Evitar sumamente el evalve. Entonces el truco es poner 0.0 y luego aquí poner 1.0 y nos da resultado. Ahí lo tienen. Sería t coseno de t, t seno de t. Pero ¿qué pasa si mandamos acá adentro un w? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces nos discrimina el omega, el w, ¿no? Solamente integra con respecto a la variable declarada, que es en este caso t, ¿ya? Entonces es importantísimo la integral, tanto en Python como en el main, ¿ya? Este tema, bueno, nuevamente lo voy a repetir, lo vamos a tocar, ¿ya? Para que ustedes aprendan más en el caso de la derivada y la integral. Los métodos de integración numérico, ¿ya? Las integrales indefinidas las podemos hacer por método numérico, voy a repetir, entonces eso corresponde ya a otro curso. ¿Ya? Aquí solamente vamos a tomar la integral y vamos a desarrollar ejercicios. Bien, el fundamento teórico de lo que les acabo de explicar está por acá. Miren, ahí está. Eso luego tocaremos cuando toque trabajo. Acá es la notación de Leibniz, esta de aquí. Leibniz-Newton se llama, porque no está definido quién lo ha descubierto, ¿ya? Entonces yo puedo hacer lo mismo de la siguiente manera: t por coseno de t, coma, con respecto de t. Listo, ahí lo tienen, y es el mismo resultado, ¿ya? Si lo hago con mayúscula, copio esto y lo pego por acá. Si lo hago con mayúscula, solamente me va a mostrar el armazón de la integral, esto de aquí, ¿ya? Me muestra qué es lo que voy a integrar. Entonces puedo combinar, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Copio acá y pego acá, y pego acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá me va a decir qué es lo que voy a integrar y me va a mostrar el resultado al lado derecho. Miren, ¿eh? Ahí está. La integral de t coseno de t diferencial de t es coseno de t más t seno de t. Calculando una integral a través de su notación Newton-Leibniz y a través de la notación de la sintaxis nativa de Maple. Entonces la sintaxis que va a utilizar el Python no es exactamente como lo vemos en el cuaderno, sino está utilizando la sintaxis nativa, el comando integra. Entonces por aquí podemos ver entonces el ejemplo, ¿cierto? Por acá he colocado un ejemplo. Vamos a copiar por aquí, vamos a pegar por aquí y ejecutamos este de acá, ¿no? Vamos a este de aquí, a quitar, control X y vamos a pegar por aquí. B de velocidad. Entonces aquí ponemos B bajo velocidad. Entonces voy a integrar. Acá dice intégrate t coseno de t. Ahí miren, t coseno de t. La variable es t desde 0 hasta 1. Entonces ejecuto y me sale el resultado. Ahí está, 0.3817. Ahí lo tienen, miren, es sencillísimo, ¿ya? Ahí lo tienen. T coseno de t, ahí está, t coseno de t. Entonces yo coloco la variable t y los dos últimos números es el punto inicial al punto final. Entonces vamos a comprobar esta integral de acá en Maple, ¿de acuerdo? Debe darnos 0,3817 t coseno de t. Entonces, ya sea con cualquiera de las sintaxis, podríamos utilizar t coseno. Acá justamente aquí es ¿no? Mírenme. T coseno de t, ¿desde cuándo hasta cuándo fue? Desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Entonces ponemos acá, es igual, desde 0.0 hasta 1.0.
1.0. Y lo mismo acá, repetimos el plato para que evalúe de 0.0 hasta 1.0. Borramos un punto de más y ahí está el resultado: 0.38177. aquí lo tienen, 0. Ahí lo tienen acá abajo en el terminal, 0.38177. ¿Ya? Entonces quiere decir que nosotros podemos utilizar este tipo de operador, intégrate, ya con del comando SAMPY. Entonces podemos aplicar y combinar con matriz, ¿cierto? Con el comando matrix extraemos las componentes de un vector con variable real y encima, y ahora los integramos, pues, ¿no? Ahí le ponemos intégrate la componente que hemos extraído con la variable t desde 0 hasta 1 y nos da el resultado. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a utilizar la siguiente sesión. Ya no vamos a utilizar la derivada como siempre se estaba utilizando, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar la integral, porque para el cálculo de la velocidad, perdón, para el cálculo de trabajo y energía cinética y potencial se necesita la integral. Entonces el operador ya no será diff como normalmente se estaba trabajando. Ahora el comando en Python debe ser intégrate, ¿ya? Y podemos hacerlo con respecto a ver, un ratito, bel aquí creado bel t, acá bel, a ver, tenemos integración de integral, ya. Así es, ya, ahora sí, la integral es, ya está. Tenemos otra forma de integrar vectores sin sacar los componentes. Ya, por ejemplo, aquí un poquito a la derecha voy a copiarme esto de aquí, copiar, y lo voy a pegar por acá abajo, ¿ya? Por aquí abajo, y sigue siendo muy grande. Ahí está, ¿ya? Entonces miren, he creado una variable que se llama b-bel, ¿ya? Intégrate, y aquí le he puesto intégrate, miren, intégrate, le doy la función asterisco n.i y luego, ¿no? Y luego adentro nuevamente más intégrate tc9t asterisco n.j más intégrate. Bien, esta estructura es la que te acabo de mostrar. Observa acá y vamos a avanzar un poco más aquí. Vamos a avanzar. Ya está. Tiene esta forma, ¿ya? O sea, como es la filosofía es simbólico. Entonces, cuando tú programes en Python, tienes que tomar el entorno simbólico tal como está en tu cuaderno. Y aquí está un ejemplo, un clarísimo ejemplo en la integral, pero aplicado a las ecuaciones de trabajo. Entonces me dice que el trabajo del estado 1 al estado 2 debe ser igual a f, ¿cierto? Producto escalar por diferencial de R. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esta integral, estamos hablando de la integral al final, me queda la integral del estado 1 al estado 2, y aquí van a ser simplemente, será así, ¿ve? Será f de x, punto y coma, f de y, punto y coma, f de z, producto escalar, será acá entonces de x, de y de z. Entonces lo que está pasando allí, donde les estoy mostrando, es que la integral entra dentro del operador. Ahí está. Entra dentro de esto de acá. Entonces
me va a quedar integral, así de integral adentro del estado 1 al estado 2 de f de x, integral del estado 1 al estado 2 de f de y, multicoma, integral del estado 1 al estado 2 del f de z. Cierro y continúo mi trabajo de x, de y de z. Eso es lo que tenemos en Python, esta integral de acá. Esto está así, ¿no? Nos dice intégrate, ¿no? Lo que tiene que integrar aquí, ¿no? Con sus condiciones aquí, que sería en este caso f de x, ¿no? F de x, la estructura es t del estado 1 al estado 2, asterisco n punto i. Ya está. Eso es lo que tiene acá, esto de aquí, esto de aquí. Esta es la primera componente. Ya está. ¿Tá? Eso es lo que tiene. Más la continuación, más intégrate. Ahí lo tienes, intégrate. Luego viene la siguiente, asterisco n.j. Y aquí será fy, del estado 1 al estado 2. ¿Ya? Pero todo de dónde partió. Todo de dónde ha partido. Ha partido de entender que la integral se aplica a las tres en simultáneo. Ya está. Eso es lo que tenemos aquí en Python. Aquí. Ahí está. ¿Ven? Intégrate, asterisco n, intégrate. Y por aquí tenemos la integral. Ahí está integrado. En y, en j y en k. Porque la última integral con respecto de t es t cuadrado sobre 2. Esta integral es una integración, esta es una integración indefinida. Ya la podemos hacer definida metiendo adentro el operador paréntesis, le ponemos t, del estado inicial al estado final. ¿Ya? Entonces ahí lo tienen. Esto podemos colocarlo por acá debajo. Ya está. Entonces se va a integrar un vector, ya en notación de este tipo de notación no es matricial, esta notación es algebraica, no se olviden. Ya, o sea, esta notación de aquí, lo que utilizamos nosotros, bueno, principalmente yo siempre digo que esta notación es matricial. Ya, por ejemplo, tienen A, aquí B y aquí C, que es equivalente o igual a colocar AI más BJ más CK. Entonces, esta la entiendo que es así, pero cuando entra en Python entra así. Entra así. Ya, y asterisco NI, J y luego K. Bien.